Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como decía el doctor Silverio, estar todo el día en estas actividades y acompañarnos es difícil por las múltiples actividades y tareas que todos tenemos. Bueno, a mí me tocó moderar este panel que se llama Articulación Público-Privada. Creo que el panel de esta mañana pues estuvo muy bueno. Como decía ahorita Silverio, pues hemos tratado de que en esto siempre haya mucha pluralidad de opiniones. Hemos invitado principalmente a los actores del gobierno que nos acompañen aquí para que nos den toda su visión y no pareciera que esto fuera algo en contra de nadie. Simplemente cada quien opina lo que opina y eso es completamente válido. Bueno, perfecto. Vamos a tener un tema de logística que yo estaba un poquito reacio, pero vamos a ver si nos sale bien porque el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, dijo que venía. Ayer vino la avanzada y pues precisamente por todo lo que aconteció en el día de ayer, dijo que estaba muy complicado y que no iba a gastar tanto tiempo en el carro por temas de logística y de transporte que todos conocemos y que yo mencionaba esta mañana precisamente. Entonces, cuando se una Roy Barreras, pues estaremos dándole el saludo. Por el momento, pues nos acompañan aquí Daniel Uribe, el director de la Fundación Corona. Tiene algo en lo que participamos conjuntamente, son los observatorios Cómo Vamos. Ellos lideran todos los observatorios Cómo Vamos del país y nosotros, como ustedes todos saben, lideramos aquí el de Sabana Centro. Es ingeniero industrial con énfasis en organizaciones y finanzas corporativas. Se desempeñó como asociado en Endeavor Colombia, donde diseñó y ejecutó planes estratégicos para el crecimiento de emprendedores de alto impacto. Cuenta con una amplia experiencia en temas sociales y actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Corona. Lina María Zapata, directora de Asocapitales, politóloga de la Universidad de los Andes, en donde también realizó estudios en negociación, gestión y liderazgo estratégico. Ha sido coordinadora de políticas sociales y de mujeres en campaña presidencial, investigadora de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, ASIL, asesora de Asuntos Sociales y Políticos de la Fundación Buen Gobierno y candidata al Consejo de Bogotá en 2 oportunidades. El alcalde Luis Carlos Segura, licenciado en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de La Sabana, especialista en Gerencia Educativa Universidad Minuto de Dios, magíster en Psicopedagogía de la Universidad de La Rioja, España. Se ha desempeñado como consejero Cultura, docente, líder comunitario, concejal del municipio de Chía 2004-2007, secretario de Educación del municipio y actual alcalde. Pues muchas gracias y bienvenidos. Pues yo había pasado y les había, para enmarcar la conversación, en el tema de necesidades y oportunidades de trabajo conjunto público y privado en territorio. Y digamos que yo le decía a Silverio, un buen moderador es el que habla poquito y deja que hablen los demás al principio para poder desarrollar. Y yo creo que esto enmarca lo que quisiera que ustedes nos contaran. La asociatividad por un lado y el trabajo en territorio y comunidad es una labor que uno podría decir es propia del Estado y es su obligación. Pero sabemos que el Estado no cuenta con todos los recursos, ni presupuestos, ni capacidades para lograrlo. Por eso se generan muchas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que ayudan en las necesidades de los territorios. ¿Cuál ha sido la experiencia de cada uno? ¿Qué logros y hechos puede decirnos que han impactado y son relevantes para ese trabajo? Así que empezamos por mi izquierda. Las damas. Muy bien. Entonces, Lina María, entonces te corresponde a ti. Luz María, doctor Enrique. No soy Lina, soy Luz. Luz. La luz perdón, del sí, día. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctora María Elena, gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de estar acá en este escenario además tan hermoso. No tenía la oportunidad de conocer este sitio y realmente es muy lindo. Yo cuando fui a la universidad no había parqueadero de bicicletas y aquí hay un gran parqueadero de bicicletas, o sea, los tiempos han cambiado, gracias a Dios. Temas de, bueno, un saludo a Daniel, que tuve la oportunidad de verlo en los 60 años de la Fundación Corona, en un panel muy lindo, muy conversado, con Elenita Echavarría. Doctor Bayer, muchas gracias por ser nuestro moderador en la tarde de hoy, y mi queridísimo alcalde Luis Carlos.
Hablando de asociatividad, yo quiero empezar por felicitar al alcalde de Chía, que hoy hace parte de un nuevo gremio, de una nueva asociación que yo creo que estaban necesitando los alcaldes de las ciudades intermedias y esas intermedias. Justo hace 15 días, más o menos, estuvimos en la ciudad de Palmira, en la primera cumbre de asointermedias. Quiero explicarles un poquito, las asociaciones territoriales son varias, pero digamos que las que más se están destacando siempre, pues la tradicional Federación de Municipios, la Federación de Departamentos, después surge Asocapitales, y en la pandemia sucedió un caso muy particular, y es que, por ejemplo, los alcaldes querían abrir económicamente sus ciudades, pero los aeropuertos a veces no están en la ciudad capital, entonces teníamos unas diferencias, empezamos a hacer un trabajo porque en pandemia el otro día estábamos contando, hicimos casi 1000 reuniones virtuales, o sea, fue un trabajo bastante intenso. Y una de esas reuniones, varias de esas reuniones las dedicamos a una coordinación con los municipios intermedios. En un momento dado, algunos alcaldes nos estaban solicitando entrar a Asocapitales. Mis alcaldes tomaron la determinación de seguir siendo solo los alcaldes de ciudades capitales, así que con unas personas muy activas como Santiago Espina de Río Negro, se pusieron manos a la obra y hoy ya existe Asointermedias, y yo sí quiero hacerle ese reconocimiento a ustedes, alcaldes. Tenemos que convencer al alcalde de Zipaquirá que empiece, porque Asointermedias son categoría 1 y 2, más de 100.000 habitantes, que tengan puerto o aeropuerto, y en los departamentos que no haya ninguna de estas características en la ciudad después de la ciudad capital. Es un ejercicio muy interesante y bueno, nosotros, Asocapitales, tengo para contarles que todas las ciudades capitales pertenecen a este gremio. Adicional, tenemos a Providencia como la capital afro de Colombia, Uribia como la capital indígena de Colombia, y Soacha la tenemos como invitada, pero yo ya le dije al alcalde Saldarriaga que para el 2024 deben estar en Asointermedias, así que no los vamos a seguir teniendo como invitados en Asocapitales, porque Soacha debe hacer parte de Asointermedias. Entonces es este gremio que existe además ya por ley la categoría de ciudad capital, con la ley 2082. Eso es uno de los grandes logros que nosotros hemos obtenido en este gremio. Nos relacionamos muchísimo con el Gobierno Nacional, por supuesto, con el Congreso de la República y con las altas cortes. Estamos supremamente orgullosos de ese trabajo que hemos podido hacer con las cortes. Tengo las cifras que me dieron: 14 coayudancias y 41 intervenciones ante la Corte Constitucional. Eso hace que nuestra área jurídica sea muy robusta, muy importante, y que tenemos todo un programa de prevención para que las ciudades, los municipios tengan unas oficinas jurídicas, porque ustedes saben que el tema de prevención del daño jurídico es importantísimo, así que hemos tratado de que los alcaldes entiendan que una oficina jurídica robusta significa muchos ahorros en demandas y en problemas después si uno no toma las medidas a tiempo. Como asociatividad también quería contarles que desde Asocapitales participamos mucho en Bogotá Región. Ese es otro modelo de asociatividad que desde este gremio hemos venido también apoyando, y por supuesto tenemos una excelente relación con todas las áreas urbanas, con todos los municipios cercanos también, y entonces entendemos esa importancia, como usted también lo entiende, que hace parte de esa asociación de universidades
de la Sabana, tan importante que es el trabajo conjunto, unirnos entre los pares para poder sacar muchos temas adelante. Gracias. ¿Y lo vemos en la pantalla o...? Ya, jefe, ya está llamando. ¿Ah? Yo creo que todo el tiempo, pero... Se ve acá abajo. Buenas tardes, doctor Roy Barreras. Estamos listos, ¿me escuchan? Muy buenas tardes a todos. Veo en primer plano a la directora de Azocapitales, la doctora Luz María Zapata. La saludo con mucho gusto, una gran ejecutiva. Quiero agradecer la invitación a la Asociación de Amigos de la Sabana, al doctor Enrique Ayer, Orlando, Cancho, el señor rector de la universidad. Me ha gustado estar presencialmente allá, pero ya ustedes han comprendido las circunstancias en las que estamos y estamos como al frente de navegar en esta nueva situación, digamos, para no usar el término chino de las crisis. Finalmente, también son oportunidades. A la doctora María Elena Vélez, saludo especial, y por supuesto también a Luis Carlos Segura y Wilson García, los alcaldes. Alcancé a escuchar ahora a la doctora Luz María Zapata, que le alcanza su liderazgo no solo para Azocapitales, sino para la gracias porque es propicio para los empresarios de la Sabana y para los amigos de la Sabana Santa. Yo quiero aprovechar estos minutos, además de saludarles, para compartir, digamos, las respuestas a algunas inquietudes que ustedes me han formulado a propósito de las proyecciones para el sector empresarial. Yo creo que lo que tiene que ver con los empresarios de la Sabana tiene que ver con todos los empresarios de Colombia. Está claro que hay una situación de incertidumbre, negarlo sería un error. Y está claro, por supuesto, que los cambios recientes de las últimas horas, de los últimos 2 días, en el gabinete ministerial y la decisión del presidente de darle un giro, digamos, a su gobierno implica un mensaje que, como todos los cambios, en principio se lee con inestabilidad. Pero también en medio de ese escenario quiero compartirles lo siguiente, recordar lo que todos sabemos. Colombia es un país con instituciones fuertes, donde hay separación de poderes, donde el Ejecutivo, el Legislativo, las Cortes tienen distintos orígenes y son capaces de ejercer unos a otros control y equilibrios que son indispensables. Esos equilibrios se mantienen. Creo que en momentos de cambios, de crisis o de modificaciones, lo que nos corresponde a todos es apegarnos a la institucionalidad. Y la institucionalidad no solamente es pública, sino también privada. Los gremios, ustedes, los empresarios, los medios de comunicación, también son instituciones. La sociedad funciona bien si hay diálogo interinstitucional y si se respetan las instituciones. Y si no se comete el error de declarar que unos colombianos son enemigos de otros. Yo creo que en esta sala y en este encuentro de empresarios todos estamos de acuerdo en que Colombia necesita unos cambios y unas reformas, por supuesto. Pero son reformas que deben ser reformas viables fiscalmente, reformas consensuadas, reformas que impliquen una transición sensata, una transición viable, construyendo sobre lo construido. En la mente de cada empresario colombiano hoy está la incertidumbre sobre cuál será la suerte de las llamadas reformas sociales, de la reforma a la salud, de la reforma laboral, de la reforma pensional. Cada una de ellas ameritaría, digamos, una descripción a fondo, pero comparto con ustedes una situación general de esas reformas. Estamos a 8 semanas apenas de terminar esta legislatura. Presido un Congreso en una situación inédita con una coalición a la que se le ha decretado su desaparición y, sin embargo, el próximo martes tenemos que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, entre martes y miércoles. Tenemos un par de días para aprobarlo en la plenaria después de 3 meses de discusión en las comisiones económicas y una coalición establecida. Pongo eso como ejemplo para compartir un primer elemento.
es poco probable que en estas 8 semanas logren aprobarse en 4 debates las 3 reformas de las que hemos hecho mención, porque solo una de ellas avanza precariamente, que es la de salud, en una primera votación de la proposición que permite abrir el debate, pero aún no se inicia siquiera la votación del articulado. La reforma laboral viene detrás de ella y, por supuesto, no ha hecho ni siquiera primer debate. La reforma pensional es un poco la que más ha adelantado su trabajo. Parte importante de la reforma social, que 3 millones de adultos mayores Doctor Roy, se está congelando. La imagen, quiero decir. Parece que se hubiera desconectado. Aló, doctor Roy, ¿nos oye? ¿Volvimos al aire? Sí, ya lo oímos. ¿Volvimos? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Trato de repetir porque el clima no ayuda a la señal. Estaba diciendo que sobre las inquietudes de las reformas, probablemente la reforma pensional es la que ha adquirido mayor consenso, que en general el empresariado colombiano comprende que Colombia es un país lleno de potenciales, pero también un país inequitativo y que hay que hacer unas reformas sociales, siempre y cuando esas reformas sociales sean reformas viables, razonables, no sean rupturas Otra vez hay fallas en el sistema. Doctor Roy. Aló, aló. Damos la bienvenida al alcalde Wilson. La señal no nos ayuda. Bienvenido. Me excuso. Muchas gracias. Si me escuchan todavía, saludo al alcalde que está llegando al panel. Doctor Wilson. Estaba tratando de compartirles cómo, en medio de las incertidumbres por los cambios recientes, hay estabilidad institucional, hay separación de poderes, hay un llamado a la moderación y a que las reformas se tramiten en el Congreso, no en las calles, se tramiten de manera institucional, razonable, consensuada. Informaba a sus señorías que de esas reformas probablemente la más avanzada sea la pensional, que quizás sea la que pueda aprobarse en el muy corto plazo, junto con el plan de desarrollo y, por supuesto, la adición presupuestal necesaria. Pero los empresarios de Bogotá y Cundinamarca, que son casi la tercera parte del PIB nacional, que son unidos, digamos, la economía más importante del país proporcionalmente, deben tener, como todos los empresarios, preocupaciones específicas sobre cada una de las reformas. El Congreso está abierto a escucharlos. El Congreso está abierto a revisar documentos, cifras, propuestas. Creo que los empresarios colombianos tienen hoy como mecanismo de acción la posibilidad de proponer cosas en el sistema institucional del Congreso para no caer, digamos, en la dinámica que me parece nociva de una discusión callejera o mediática que no solo no resuelve nada porque no produce soluciones concretas, sino que distorsiona el debate y nos lleva a escenarios de polarización. Apeguémonos a la institucionalidad, tramitemos en el Congreso reformas sensatas, comprendamos que el gobierno elegido del presidente Petro no llegó para no proponer nada. Él entiende que tiene una vocación y una responsabilidad de hacer reformas, pero todos tenemos la responsabilidad de que esas reformas le sirvan a los 50 millones de colombianos y no solamente a un sector particular y menos a sectores radicales. Moderación, consenso, diálogo, puertas abiertas en el Congreso. Permítanme poner de nuevo el ejemplo de Asocapitales, con quien tenemos comunicación permanente para poder adecuar las reformas, para poder hacer las audiencias públicas necesarias y para poder escuchar al empresariado colombiano, bogotano, cundinamarqués, de la Sabana,
que por supuesto tiene derecho a tener reglas jurídicas claras, estabilidad jurídica para garantizar la inversión. Ese es mi primer saludo. Si tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta y la señal nos lo permite, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el tema, doctor Roy, que estamos desarrollando, es la importancia de la articulación público-privada y cómo se puede ayudar en todas las labores que el Estado tiene que hacer llegando a los territorios y que a veces no lo logra por temas de capacidad técnica, presupuesto y demás, y cómo la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y demás pueden ayudar a desarrollar eso. Entonces, Daniel, creo que ahora sí te damos la palabra para que nos digas cómo ha sido la experiencia y qué es lo que ustedes vienen haciendo a nivel nacional. Listo, y bueno, muy buenas tardes para todos. Enrique, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con alcaldes y Luz María, un gusto, digamos, volvernos a ver. Yo creo que es un tema, las alianzas son muy importantes para atender cualquier problemática social, usted bien lo mencionaba. Yo creo que desde las entidades públicas no hay suficientes recursos, eso se ha visto a nivel general cuando uno habla de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, se requieren mucho más recursos para cerrar las brechas que se requieren a nivel global, pasa lo mismo a nivel nacional y pasa lo mismo en cada uno de nuestros municipios. Yo creo que ahí obviamente hay dos actores adicionales muy importantes, las empresas, que hoy obviamente estamos acá en torno a ellas, las empresas tienen un rol muy importante en contribuir desde el mercado soluciones sociales, soluciones de mercado desde diferentes frentes, pero también hay una oportunidad, digamos, para las fundaciones. Obviamente yo vengo acá como una fundación que viene trabajando 60 años siempre en alianzas. La Fundación Corona hoy en día tiene más de 400 aliados y como una fundación de segundo piso lo que hacemos es crear capacidades en diferentes actores, fortalecer las capacidades. Usted bien mencionaba ahora los cómo vamos. Los cómo vamos es un muy buen ejemplo de alianzas, de cómo se fortalece la institucionalidad que mencionaba muy bien el doctor Barrera y es entender cómo se va trabajando en trabajar desde diferentes perspectivas. Los cómo vamos llevan 25 años trabajando por fortalecer la participación ciudadana, por fortalecer la incidencia y siempre tienen que estar los mismos actores. Acá en Sabana Centro tiene que estar el sector empresarial, tiene que estar la academia, liderado acá por la Universidad de La Sabana, tienen que estar los medios de comunicación que son un actor cada vez más importante también en entender cómo en estas alianzas se comunican los mensajes, la narrativa, las necesidades de diferentes frentes y tiene que estar la sociedad civil también como una organización que está más cercana a la ciudadanía, más cercana a las necesidades y se puede ver diferentes formas de trabajar. Pero yo creo sobre todo, digamos, que las alianzas público-privadas también se deben entender como un mecanismo de fortalecer la institucionalidad. Cuando, digamos, desde la Fundación Corona queremos trabajar con una alcaldía, como ejemplo, la alcaldía de Bogotá, nuestro rol claramente no es reemplazar la alcaldía de Bogotá o en algún caso Chía, sino fortalecerla donde se pueda asumir un riesgo que la alcaldía no lo puede hacer, complementar con algún tipo de innovación que se pueda llevar. Se han llevado mecanismos de pago por resultados, se han llevado mecanismos de asambleas ciudadanas al Consejo de Bogotá, se han llevado mecanismos de fortalecimiento de orientación a jóvenes, ahora que hablaban en el panel anterior de cómo llevar a jóvenes a fortalecimiento del sector. Entonces yo creo que desde el sector fundacional y desde las ONGs también se puede asumir una mayor cercanía a la sociedad, pero también un mayor riesgo, un capital paciente que complementa. Entonces yo creo, digamos, que se debe entender esa necesidad desde las fundaciones, pero sobre todo seguir fomentando también la alianza con el sector privado, ¿no? Yo creo que las alianzas público-privadas son un reto muy importante, creo que las obras por impuestos lo han demostrado de una forma muy importante de cómo se trabaja en alianza asociativa de una forma más eficiente y buscando diferentes mecanismos, pero yo creo que realmente desde las fundaciones y siendo cada uno de los privados dentro del panel, pero pues también desde la asociación, es una invitación de complementar los roles. Es una invitación de poder entender las necesidades desde la ciudadanía, de poder tener una diversidad también de poder comunicar las necesidades desde la población, desde las fundaciones para poder levantar un poco más la voz. Muy bien, alcalde de Segura. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecer a la Universidad de La Sabana su invitación a De Sabana, María Elena, a todo el equipo de trabajo de empresarios de nuestra provincia, por supuesto a Daniela, Luz Marina que nos acompaña, mil gracias, doctor Roy Barreras, a mi colega, el alcalde Wilson de Zipaquirá.
hay que empezar a hablar un poco de lo que son los territorios. Muchas veces nosotros entendemos el territorio solamente en la extensión de kilómetros y en los aspectos demográficos. Y los territorios tienen muchos aspectos y connotaciones que deben enlazarse para generar gestión y para garantizar que se puedan satisfacer las necesidades del mismo. Y los territorios no son iguales. Y pues en esa descentralización del Estado, los municipios estamos diferenciados en la norma por categorías, estamos diferenciados por ingresos, estamos diferenciados por diferentes aspectos que en la estructura del Estado se han identificado durante mucho tiempo. Pero no nos hemos puesto en la tarea de encontrar cuáles son esos puntos que a través de la vocación de cada territorio nos pueden unir entre lo privado y lo público. Muchas veces el sofisma está en que cuando el privado quiere aportar tiene un interés particular respecto del aporte o de la alianza que quiere hacer. Eso es lo primero y el primer paradigma que hay que romper. Respecto de eso, vemos que los territorios, además de esas vocaciones, tienen diferentes sectores poblacionales, tienen diferentes actividades económicas en su aparato productivo, lo que los lleva a potencializar ciertos aspectos. La movilidad tiene una relación directa con algún privado, sea una empresa de servicio de transporte especial, sea una empresa de colectivos, de taxis. Hay unos privados que le aportan al tema de movilidad. En educación ni se diga, si bien la educación es un ejercicio que constitucionalmente se ha entendido como una actividad pública, en la prestación del servicio se divide en público y en privado. Si hablamos del campo, pues también hay asociaciones públicas, asociaciones privadas que trabajan para dinamizar el agro. Y así en cada uno de los sectores, en la salud, en el desarrollo económico, en cada uno de los aspectos que tenemos. Pero esa relación durante mucho tiempo ha estado dispersa y la responsabilidad siempre se señala en el alcalde y en la institucionalidad, sin entender que el privado también puede aportar, porque está generando impuestos, porque está generando empleo. Y muchas de las relaciones entre la institucionalidad y el privado no se fortalecen por falta de comunicación, de información y de participación. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Cosas y determinaciones como la de los consejos municipales frente a los estatutos tributarios. En el 2020, nosotros con el acuerdo 182 incentivamos a que la empresa nueva que llegue a Chía no va a pagar el 100% de ICA y RETEICA de industria y comercio desde el primer año, sino el quinto año. El primer año va a pagar el 10, el segundo el 30, el tercero el 50, el cuarto el 80 y hasta el quinto año va a pagar el 100% para incentivar la confianza inversionista. Pero ¿cuántos empresarios son invitados a los escenarios del Consejo Municipal a debatir su postura? Y muchas veces esos escenarios pues terminan siendo los pocos ciudadanos interesados en participar y en tomar decisiones. Eso lo deben conocer los empresarios. Necesidades como la construcción y la ejecución de obras. Daniel lo señalaba en obras por impuestos, pero muchas veces el marco jurídico colombiano, que es tan denso para la institucionalidad, no permite celeridad en muchas cosas. Hemos hecho avances en alianzas como convenios, alianzas de buena voluntad en temas de educación para que el privado pueda retomar algunos asuntos de lo público, fortalecer algunas estrategias, pero hay que hacer un trasfondo y un análisis de cuál es nuestra fortaleza. Si yo dijera hoy, Chía es turística, pero si vemos Wilson, tiene la primera maravilla de Colombia. Entonces nosotros somos más fuertes en servicios porque tenemos más centros comerciales y Tocancipá tal vez tiene más industria que Zipaquirá y Chía. ¿Cómo esa potencialización del territorio la damos en una alianza que permita generar empleo? Hoy en nuestro municipio, en Chía, la principal fuente de empleo es el municipio, con cerca de 2.000 vinculaciones. Pues ¿cómo garantizamos a través de los escenarios que nos da la norma, que nos da la planificación, que nos da la planeación? Hoy vemos el plan de ordenamiento territorial meramente desde el concepto urbanístico y de estructura ecológica del territorio, que es bueno verlo así, pero el POT es gestión de recursos, el POT es gestión de servicios públicos, el POT es vocación de territorio. ¿Hacia dónde vamos a garantizar que el privado pueda aportar? Los procesos contractuales, claro, se ha hecho un esfuerzo importante. Hoy nosotros somos los alcaldes que pasamos del ejercicio de las licitaciones públicas a los convenios marco, que están preseleccionados en una serie de empresas focalizadas en unas regiones donde debemos
focalizar nuestras bondades para poder garantizar un proceso más competitivo que involucre a los privados que tenemos en el sector. Pero y con el ciudadano hay que hacer pedagogía, y es que el ciudadano entienda que cuando el privado viene a aportar no es a quitarle al Estado, es a contribuir, a facilitar. Entonces, cuando el privado está interesado en aportar en educación, es que la quieren tercerizar. Y hoy vemos cómo la primera infancia de Chía la maneja con subsidio. Un privado que tiene vocación y experiencia frente a ese servicio. Cuando una universidad llega al territorio, ¿y por qué no lo público? No, porque es que lo público como Estado tiene una mistura con lo privado donde se debe trabajar. Y ahí radica ese escenario y ese ejercicio. Hoy muchas de las obras sabemos lo tediosas que terminan siendo en un proceso de selección con los pliegos tipo 70, 80 oferentes, 120 oferentes, 6 meses evaluando, que también requerirían un cambio estructural. Sabemos que nos guiamos por la ley 80, por la 1150, pero ¿cómo hacemos para que podamos generar unas alianzas a iniciativa privada y decirle al privado, usted va a tener un gana-gana que va a estar para la comunidad, para el territorio y por supuesto para la empresa que está aportándole a ese desarrollo? Hoy las alianzas público-privadas deben ser alianzas público-privadas para el desarrollo, para buscar esa posibilidad. Pero cuando el privado llega, ya hay una resistencia. De esa manera debemos empezar nosotros a focalizar los esfuerzos. Y ni hablar de los proyectos regionales. Hoy nos asociamos como ciudades intermedias porque muchos de los proyectos regionales de alto costo y de alto impacto no están al alcance de los presupuestos locales. Así seamos municipios de primera categoría, ¿sí? Chía 337.000 millones de pesos para el 2023, pero la nómina de los maestros, somos certificados en educación, tenemos universalidad en el PAE, todas esas cargas que tenemos que generan subsidios, que atienden necesidades, pues son insuficientes. Qué bueno que el privado llegue a aportar, pero aportar bajo qué esquema de ganancia. Porque las modelaciones que tenemos, que se han hecho muchas veces en vías, por ejemplo, con las concesiones privadas para que un privado administre, pues generan una carga impositiva a un tercero que es el ciudadano a quien debemos los intereses de nuestra gobernanza. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en ese aspecto desde la institucionalidad, rompiendo paradigmas, garantizando intervención, garantizando inversión y focalizando proyectos. Quien tiene una iniciativa interesante y exitosa como experiencia significativa, llegue a aportar al territorio. Pero hay que hacer un marco jurídico que garantice que haya confianza entre la institucionalidad y el sector privado. De acuerdo, doctor Wilson, bienvenido. Qué rico tenerlo otra vez por aquí. Muchas gracias, doctor Bayer. Un saludo muy especial para todos. Para el presidente del Congreso, un saludo muy especial, a mi compañero alcalde, a los privados que nos acompañan, mil gracias. Y a todos ustedes, primero, muy agradecido por tenernos en cuenta en participar. Para mí es un honor aquí estar en la Universidad de La Sabana. La academia, por supuesto que es indispensable en el desarrollo. Yo soy el alcalde de la ciudad de Zipaquirá, mi nombre es Wilson García, y quisiera compartir con ustedes de pronto la experiencia que hemos tenido a lo largo de este tiempo frente a lo que significa trabajar de la mano con el sector privado, pero también con la academia. Y yo quiero decirle lo siguiente, seguramente los mandatarios muchas veces nos creemos reyesuelos de un territorio y trabajamos de manera solitaria e independiente. Y es ahí donde están los errores del progreso. Hoy estamos obligados y llamados a entender que la palabra mandatario no es igual a ser un reyesuelo, sino que la palabra mandatario significa hacer los mandados. Y ser servidor público significa servir y apoyar. En ese principio, quien lo tenga absolutamente claro, seguramente va a permitir que su territorio se desarrolle de una mejor manera. Y va a escuchar y participar de un todo, porque quienes conformamos el territorio somos todos, los públicos, los privados, la academia, los estudiantes, los jóvenes, los adultos mayores, hasta las mascotas hoy en día. Y necesitamos todos tener un mismo territorio. Partiendo de esa base, pienso que el camino correcto en la toma de decisiones frente a un desarrollo más acertado es aquel que equipara
una tríada conformada entre la academia, el Estado y el sector privado. Y allí es donde el mandatario debe tener la capacidad de, escuchando cada sector, tomar decisiones no a su parecer, sino las decisiones acertadas para garantizar un mejor desarrollo. En ese sentido, por ejemplo, la academia nos ha brindado a nosotros unas herramientas muy importantes. Yo he estado presente en los informes que nos entregan de análisis de Sabana Centro, ¿cómo vamos? Ahí van todos los datos, las cifras, una data bien estructurada que la academia nos ayuda a organizar, pero eso no es para dejarlo en un escritorio, sino para ver realmente cuáles son esos indicadores que mayor afectación tienen o que más atención de parte nuestra necesitan, porque allí seguramente si orientamos las inversiones vamos a mejorar el desarrollo. Es una parte donde la academia tiene que especializarse y donde nosotros como mandatarios vamos a tener la obligación de consultar para organizar nuestros planes de organización y de gobierno. Pero el sector privado, nosotros debemos respaldar el sector privado. Respeto mucho las formas de pensar de todos. La mía es que el sector productivo, industrial y empresarial lo tenemos que respaldar y debemos ser facilitadores y no trancón. Por ejemplo, en materia de construcción, desde mi experiencia, llamé a los constructores que están en nuestro territorio y senté a la secretaria de Planeación, al gerente de Servicios Públicos, a la secretaria de Gobierno y el alcalde ahí, y le dije, nos ponemos a su entera disposición. ¿Cuáles son los trámites que ustedes están adelantando para poderles ayudar? Y no colocar un trancón o una vara que a través de corrupción viene dañando también los pueblos. Es al servicio de ellos, porque si se desarrollan, aumenta la inversión, aumenta la generación de empleo, que entre otras es nuestra obligación liderar. Es lo que hemos nosotros tratado de hacer en la ciudad y gracias a eso logramos la confianza del sector constructor. Y lo que lleva de nuestro gobierno hemos logrado en recursos de plusvalía más de 12.000 millones de pesos. ¿Y a dónde orientamos los recursos? A algo que permita un desarrollo sostenible. Si bien es cierto que la vivienda trae más familias y que demanda movilidad, servicios públicos, salud y demás, pues orientamos los recursos a la construcción de nuevas vías, vías amplias, andenes amplios, vías de doble calzada, para que en el crecimiento de las ciudades de Zipaquirá sea sostenible la movilidad. Con el respeto de muchas ciudades, se ha dado el desarrollo, se quedó atrás las vías, los servicios públicos y demás, y viene la inmensa problemática de un crecer desordenado. La única solución para garantizar el crecimiento ordenado es sentándonos en la mesa la academia, el sector privado y el gobierno. Esa debería ser una orden para mandatarios, para las universidades, para el sector privado y público. Necesitamos cada vez tomar mejores decisiones. Así que mil gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Creo que debemos abrir más los ojos y sobre todo los oídos para poder tomar decisiones acertadas, porque todos conformamos esta única familia. Una familia que hoy en nuestro territorio, que es la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que es una realidad. Yo no entiendo cómo existe hoy un debate en las calles si nos conviene o no. Yo les quiero contar algo. Más que la conveniencia o no conveniencia, nosotros estamos inmersos en una realidad. Y esto es una región metropolitana. Y la región metropolitana tiene problemáticas en seguridad, en movilidad, en medio ambiente. Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Y los alimentos necesitamos proveerlos. Es una inmensa oportunidad para el sector privado y público, que de manera organizada debemos proveer esos alimentos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo en materia de seguridad.
Cada municipio tenemos a cargo la seguridad de nuestro territorio. ¿Ustedes creen que los municipios tenemos fronteras y el accionar de la policía tiene frontera y barrera? Y yo les pregunto, ¿será que la delincuencia tiene frontera y barrera? Se desplazan de un territorio a otro y la policía no puede actuar. La región metropolitana, más que el debate de si conviene o no, es una obligación a sentarnos para hablar temas de problemáticas regionales, como el transporte, la movilidad y ojalá uno de los temas principales que sea el medio ambiente. Porque sí, bienvenido el crecimiento y el desarrollo, pero de manera sostenible con el medio ambiente. Así que esta región metropolitana que hoy maneja el 31.5% del Producto Interno Bruto del país, nos obliga a hablar entre pares, nos obliga a sentarnos con Bogotá, nos obliga a sentarnos entre municipios aledaños e instituciones para poder tomar decisiones que garantice que ese crecimiento elevado tengan universidades para los jóvenes, hospitales para prestar un servicio de salud sostenible, servicios públicos con calidad, movilidad que mejore la calidad de vida de las personas y que no siga siendo un yugo de 5 horas para llegar a Bogotá todos los días para un trabajador. Eso no es justo. Por eso yo les digo que si los proyectos que permiten mejorar la calidad de vida de las familias nos obligan a sentarnos y tomar decisiones, aquí estamos listos. Y ojalá todos los que estamos acá, sin que sea el Estado, que sea el sector privado y también la academia, lo podemos lograr. Mil gracias por darme la oportunidad de participar. Muchas gracias. Para aprovechar que está el doctor Roy, que ya está diciendo que se tiene que despedir para manejar todos los temas políticos inherentes a su cargo. Sería muy bueno que nos dijera antes de irse, doctor Roy, cómo ve desde el Congreso el tema de toda la articulación público-privada y en los cambios que se están teniendo de modelo de país, cuál es la apuesta que tiene el Congreso y todo el pensamiento del gobierno hacia futuro en este campo. Gracias, Enrique. Escuchaba ahora a los panelistas, escuchaba a Daniel Uribe de la Fundación Corona, y a su pregunta me parece que hay que comprender cuál es el enfoque de la participación privada. Yo no creo que se trate de establecer la necesidad eventual de la participación privada porque el Estado no tenga recursos o ni siquiera pensar que la articulación es deseable. Lo que nosotros creemos es que es indispensable. Es que, como hemos dicho quienes creemos en un modelo moderado de gobierno de la tercera vía, se necesita tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. La economista Mazzucato, muy de moda hace unos meses, le dio un paso adelante a esa tesis, convirtiendo al Estado no solamente en un regulador, sino en un Estado que facilite el emprendimiento. Pero el emprendimiento es del sector privado. Ahora mencionaba el alcalde la importancia de la academia. Las universidades son cuna de emprendedores, son incubadoras empresariales. El sector privado es indispensable porque su espíritu es el crecimiento, es el desarrollo, es el que genera empleo. Y por supuesto quienes tenemos una formación liberal, socialdemócrata, creemos en las libertades, en el libre comercio, en el libre mercado. Es un motor indispensable e irreemplazable. La estatización total es llamada al fracaso. El Estado es paquidérmico. Max Weber la llamaba la jaula de hierro. De suerte que la participación privada y la articulación público-privada es una necesidad para que la sociedad crezca y una necesidad para que las economías puedan no solamente recuperarse, sino brindarle calidad de vida a todos los colombianos. Ese modelo es un modelo que tiene que estar presente en todas las áreas. Ahora, en la hora de Colombia, en el momento actual, hay retos todos los días que hay que resolver. Pongo un ejemplo de cómo el llamado a la moderación, del que hablaba yo en mi primera intervención, es eficaz. El tema de la construcción y el programa Mi Casa Ya. Como saben, los constructores ya ha estado en cuestión, en riesgo enorme, en una gran incertidumbre por cuenta de un cambio en el modelo que proponía derivar hacia formas de autoconstrucción en la vivienda rural que son necesarias sin duda, pero que echaban a perder
lo ya establecido en cerca de 350.000 proyectos de vivienda que estaban comprometidos con unas metas de construcción de vivienda de interés social muy bajas, de escasamente 120.000 unidades en 4 años. Bueno, la conversación con el sector privado, con el Estado, con la ministra de Vivienda, con el gobierno, con el director de planeación, tuvo frutos y logramos aumentar en el plan de desarrollo que tenemos el reto de aprobarlo el próximo martes o miércoles, el aumento de las metas de construcción de vivienda de 120.000 a 200.000 viviendas en los próximos 4 años. Es un mínimo de 50.000 viviendas por año subsidiadas. Ahora esperamos que lo que hemos convenido en el Ministerio de Hacienda con el ministro saliente, el ministro Campo, a quien por supuesto echaremos de menos de muchas maneras, pues también se cumpla, y es garantizar en la adición presupuestal 1 billón de pesos adicionales para que ese programa de Mi Casa Ya estimule la construcción de vivienda, por tanto la generación de empleo, y nos saque del bache en que se ha metido el mercado de la vivienda por cuenta de la debilidad coyuntural del programa Mi Casa. De manera que dialogar funciona y la comunicación entre el Congreso, el Estado, los gremios, los empresarios y la academia debe servir de puente para poder encontrar soluciones. Hay una vocación necesaria de la que también hablaba ahora el alcalde a propósito de la agroindustria. Colombia es un país capaz de producir alimentos para tener autonomía alimentaria, pero también para exportarle al mundo. Hay 30 millones de hectáreas que no son productivas. La sabana es particularmente productiva, pero articular modelos agroindustriales que permitan que las cadenas productivas funcionen y exigirle y proponerle al Estado que construya instrumentos para garantizar esas cadenas de mercado, esos precios estables, esos seguros para que el campesinado tenga seguro de sus cosechas, y por supuesto un tema en que la reforma rural integral avance, que es la propiedad de la tierra. Es un tema que nos interesa a todos, porque a todos nos conviene que Colombia sea una potencia agroindustrial. Esos 2 elementos, la infraestructura en materia de vivienda y la agroindustria, son 2 vocaciones, con el turismo, por supuesto, y muchos otros desarrollos industriales. El desarrollo minero, no se puede estigmatizar la minería. Se necesita minería para el desarrollo de la tecnología del siglo XXI. El problema son los gases de efecto invernadero, y aún en ese caso, yo he dicho que sin petróleo no hay paraíso. Claro que hay que hacer una transición energética, pero si no sacamos el petróleo para financiar las energías alternativas, nos quedamos sin el petróleo y sin las energías alternativas. Es otro ejemplo de cómo son las transiciones las que tenemos que estimular para llegar a la meta, claro, de unas energías limpias, de una sociedad más justa, llegar a la meta de una reforma rural integral, llegar a la meta de la vivienda rural, para dignificar al campesino, llegar a la meta de una salud aún mejor de la que tenemos, pero construyendo sobre lo construido. Esa es nuestra voluntad, nuestro compromiso. Estamos atentos a escucharlos y a servir de puente permanente entre el sector empresarial, entre la academia, el Estado, el Ejecutivo, y construir soluciones, que es nuestro deber y es lo que sabemos hacer. Muchas gracias al doctor Enrique por la invitación. A ustedes, lamento que la señal no haya sido la mejor para poder comunicarnos, y espero poder estar personalmente con ustedes en algún momento. Gracias a la Universidad de La Sabana por el espacio. Muchísimas gracias, doctor Roy. Bueno, doctora Luz María, quisiéramos que nos explicara un poquito, que a veces nos perdemos ahí en el lucubrar qué hace Asocapitales, y ahora que nos habla de Asointermedias, ¿cuál es la idea? Porque nos vamos llenando también un poco de aparatos y asociaciones y demás, entonces uno dice Asocentro, Asocapitales, Asointermedias, región metropolitana si se llegara o no, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función y cuál es el valor que va a tener para que nosotros veamos y también acompañemos y seamos observadores y podamos apoyar lo que se va a crear con, como decía el doctor Wilson, con data, con conocimiento y demás, y saber si eso va a tener un impacto colectivo grande, que es lo que todos queremos con todo este tipo de asociaciones? Mire, yo estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Bayer. No deberíamos existir tantas asociaciones. La Federación Nacional de Municipios debería haber tenido un capítulo para las ciudades capitales, otro capítulo para las ciudades intermedias, pero desafortunadamente quien la dirige en este momento no entiende esas necesidades dentro de su gremio. Así que, pues, los alcaldes necesariamente, al no encontrar un trabajo juicioso y una solución a sus problemas dentro de la Federación de Municipios, se crearon Asocapitales y Asointermedias.
Pero yo creo que ahí estamos bien. Yo no creo que tengamos que seguir haciendo más y más. De hecho, nosotros hacemos un trabajo muy cercano con Asointermedias. Entre los dos gremios sumamos el 70% de la población y el 70% del PIB. Y en el caso particular de Asocapitales, que todo el mundo cree que somos muy urbanos, realmente el 98.5% de nuestros territorios son rurales, así que nosotros también tenemos mucho que decir frente a esas brechas de lo rural urbano y solucionar y trabajar en la solución de eso. Ya para el tema puntual que nos ocupa, yo sí quisiera destacar, felicitar a los alcaldes de ciudades capitales. No les tocó fácil. Esto fue un periodo y a ustedes no les tocó nada fácil, alcaldes, porque el COVID nos consumió casi los 2 primeros años de las gestiones, estaban iniciando, no tenían sus equipos ni siquiera bien consolidados y de un momento a otro nos tocó arrancar desde nuestras casas de Wilson, importancia del trabajo de la academia, el sector privado y público. De hecho, en Asocapital lo hacemos, tenemos 21 publicaciones en estos últimos 4 años, 6 diplomados, porque también tenemos que educar a nuestros funcionarios en el conocimiento. Muchas veces, pues, cambia tan rápido todo en el Congreso, las leyes, las normas, que tenemos que estar haciendo esas actualizaciones a nuestros funcionarios, pero definitivamente ese trabajo colaborativo dentro en el sector privado, público, con la ayuda de la academia es fundamental para nuestras buenas gestiones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor Daniel, un poquito, aquí hay una pregunta que cómo le ayuda al Valle. Entonces, creo que están preguntando más o menos si habrá un compromiso de alguna, cómo vamos o de ese tipo para el Valle, pero yo quisiera que nos dijera cuáles son las apuestas o qué se están imaginando que tenemos que hacer de más. Iba a decir en los próximos 60 años, pero suena un poquito largo, pero sí en los próximos 10 años para ayudar a bajar las brechas que tenemos y que hoy nos mostraban, por ejemplo, en el índice Gini, que siguen siendo muy altas en este país. No, yo creo que pues, las apuestas deben ser a mediano y largo plazo, como bien usted lo menciona, pero sobre todo es entender que estamos viviendo un tema también complejo. O sea, cuando uno habla de educación o de calidad o de movilidad, todo está interconectado. Y al entender que está interconectado, con más razón las alianzas público-privadas hacen sentido. Porque cuando uno quiere trabajar el Gini hacia temas de equidad, los problemas que tenemos sin equidad, o cuando uno quiere trabajar la movilidad social en un reto que tiene el país de inequidad, hay que entender que realmente se tiene que trabajar multidimensionalmente. Entonces, cuando uno lo piensa, ¿qué se debe hacer como apuestas? Yo creo, digamos, que desde la alianza público-privada, algo que nos ha gustado y que creemos que se puede ir avanzando hacia adelante, es tener un enfoque, digamos, hacia pago por resultados. Les explico un poco el concepto, y es decir, venimos muchos años ejecutando presupuestos por actividades. Las mismas entidades públicas tienen un presupuesto que tienen unas barreras fiscales anuales, y cuando queremos hacer unos cambios de largo plazo, llamémoslo educación, llamémoslo movilidad, llamémoslo salud, no se puede suplir en un año, pero hay que ejecutar el presupuesto en un año. Entonces, realmente, temas que estamos viendo a nivel global es cómo se hacen presupuestos, como si se hacen alianzas público-privadas, de 10 años en una autopista. ¿Por qué no se ve una alianza público-privada social de pensar en 5 o 10 años el territorio con sus particularidades, con sus necesidades, qué se debe cambiar, traer al sector público a decir estos son los indicadores y hacer alianzas también con el sector privado para que ayude a resolverlas? Tenemos que cambiar la forma de trabajar, tenemos que entender roles diferentes y cómo se va haciendo. Pues yo creo que tenemos que ir cambiando, porque muchas veces en Colombia, y los retos que tenemos es, los ciclos son muy cortos. Y los ciclos parten desde la planeación presupuestal. Desafortunadamente en las entidades públicas las empresas no tienen esas barreras. Las empresas van metas 5 años, 10 años, están cambiando claramente más con la tecnología. Las fundaciones, pues afortunadamente tengo el privilegio de trabajar en una fundación que lleva 60 años y que ojalá esté 60 años más trabajando por temas de desarrollo, pero yo creo que tenemos que pensar de una forma de alianzas de más largo plazo orientadas hacia los resultados. Eso es un tema importante. Otro tema importante, ahorita que hablan, digamos, de las particularidades de los territorios, cuando uno ve cómo vamos en Sabana Centro, los 3 temas principales, bien los mencionaban, está seguridad, está movilidad
está empleo también. Obviamente empleo es como un resultado también de muchas necesidades del mercado y está medio ambiente, está turismo como una de las apuestas sectoriales, pero tenemos que ver realmente cómo se trabaja con una gobernanza multiactor para trabajarlo. Como para contarles un ejemplo, nosotros hace 2 años en Jumbo, ahorita que mencionaba el Valle, veníamos trabajando en un proyecto de qué está pasando. Jumbo tenía una de las tasas de homicidio juvenil más altas del país, pero no se estaba entendiendo desde los datos, desde la academia el problema, y se logró hacer un diagnóstico con Jumbo, como vamos, con empresarios de Jumbo, con fundaciones, más de 30 actores con un liderazgo, y hoy en día, hoy se aprobó por el Consejo una nueva política, digamos, para disminuir el homicidio juvenil, pero esto se logra con un liderazgo multiactor, trabajando con todos los líderes del sector público, del sector privado, del sector social y de la academia juntos. Entonces, yo creo que como apuestas es cambiar una mentalidad más de mediano o largo plazo, promover más alianzas donde haya más innovación y seguir construyendo confianza. Ustedes bien lo mencionaban, creo que la palabra de confianza, esta semana salió el estudio de Elman, el barómetro, y vuelve a haber un problema de confianza ante las instituciones, ante el sector privado, y tenemos que ver trabajando cómo se crea una nueva confianza, digamos, como motor de cohesión social. Bueno, para los alcaldes, me da pena decir, pero ya el sol está a las espaldas. Ustedes creo que ya están en una cuenta regresiva. Y eso es muy interesante también porque quiere decir que ya acumularon toda esa experiencia. Daniel decía, y yo creo que es un problema de país, que tenemos que planear para 4 años, pero nos demoramos planeando 1 año y ese aprendizaje y todo pues es bastante costoso, lento y no alcanzan a ejecutarse. Ahora que están saliendo o que van a salir en los próximos meses, ¿qué les faltó y qué ya con esa experiencia podrían decirle a los futuros alcaldes para los próximos debates que vayamos haciendo? Es qué se podría hacer y cómo podrían aprovechar al sector privado en hacer aquellas cosas que ustedes saben que presupuestalmente no alcanzan, porque así digan que es que los municipios Chía y Zipaquirá y Tocancipá sobre todo, se dice que son municipios muy ricos, que cómo no hacen todo lo que tenían que hacer, pero siempre es que la plata no alcanza. Por eso creo que esta mañana decía alguien, y los techos y los presupuestos y hasta dónde llegamos y demás, eso hay que regularlo. Entonces, ¿qué ven ustedes que sería muy importante que sí pudieran hacer esas alianzas para que algunas cosas que son fundamentales que ustedes saben y ya vieron por experiencia no hacen y no alcanzaron a hacer? Sería como la recomendación hacia el futuro. Bueno, un tema que nos faltó fue tiempo, indiscutiblemente por la pérdida del aislamiento obligatorio, preventivo, todo lo que vivimos en esos 2 primeros años. Hay varias situaciones que a veces el ciudadano no entiende, que el empresario tampoco conoce, que son impedimentos legales y jurídicos como la anualidad, por ejemplo. Tener un principio de anualidad donde un presupuesto se empieza a preparar desde mayo para que llegue al Consejo en octubre y para generar una planeación de 1 año, y si tienes un proyecto que puede pasar a 8 o 10 meses, debes tramitar una vigencia futura, excepcional, ordinaria, o se acabó el tiempo, o ya va a pasar a la siguiente vigencia. Todos esos condicionamientos que hoy la norma le da a las entidades territoriales deben plantearse desde escenarios como el Congreso, por ejemplo. Tema de la anualidad, para poder generar políticas de largo aliento. Segundo, hay que ver qué hemos hecho. Y es que no es solamente lo que podemos hacer en estos 8 meses, porque quedó demostrado que en la pandemia una alianza estratégica fue con el sector privado. ¿Quiénes nos ayudaron con seguridad alimentaria, con entrega de mercados, con ayudas? ¿Quiénes se pusieron la camiseta frente al tema del empleo y garantizar sus nóminas a pesar de la virtualidad, de la distancia? Y ahí hay un reconocimiento especial. Tenemos un grave defecto y es que olvidamos muy rápido. Y siempre pensamos en qué faltó, pero no en qué se hizo. Y siempre estamos a la perspectiva de criticar, pero pongamos el espejo de manera objetiva para ver qué se alcanzó a hacer en medio de todos los condicionamientos y de lo atípicos de nuestro gobierno. Los gobiernos de nosotros no se pueden comparar con ninguno, por lo menos en los próximos 100 años, que es más o menos el promedio de una pandemia. Entonces, bajo ese criterio, acompañamiento directo tuvimos en la pandemia para la sostenibilidad de nuestros territorios. Lo que hemos hecho en educación, y es que
esa inversión que garantiza que un estudiante pueda ingresar a la Universidad de La Sabana gracias a una ayuda donde hay un gana-gana, pero yo pongo la universidad también y el beneficiario directo es el ciudadano. Eso garantiza productividad y eso se ha venido haciendo. 38 convenios firmados con universidades, muchas de ellas del sector privado, muchas de ellas con becas al 100%, otras con descuentos muy interesantes y con apalancamiento a través del 2.5% en el caso de Chía, de recursos que colocan ¿quiénes? Los empresarios a través de ICA. Situaciones en las cuales, por ejemplo, por primera vez en la historia en Chía, un privado ayuda a hacer vivienda de interés social y prioritario. 576 hemos hecho y vamos a entregar en 31 de diciembre casi cerca de 500 de esas gracias a una alianza con el constructor. El constructor desarrolló toda la ciudad y si en cada ejercicio gubernamental se hubiera hecho eso, el déficit habitacional bajaría bastante dentro del territorio. Hoy nosotros en un tiempo récord estamos haciendo 576 unidades de vivienda gracias a la alianza con el privado, que es cerca del 70% de las que se han hecho en los últimos 20 años. Hoy podemos decir además que en medio de todas esas adversidades, una ciudad como Chía, después de dos capitales, de Medellín y Bogotá, es la tercera en competitividad. Y competitividad no es simplemente un ejercicio meramente estadístico, es toda la connotación que tiene el territorio dentro de su vocación, de su crecimiento. Por supuesto que hay otras cosas que deben reformularse. Chía está en mora de una actualización catastral, pero eso implicaba en medio de esta contingencia meterle la mano al bolsillo del ciudadano. ¿Cómo hacíamos una actualización catastral en el 2020 y subíamos impuestos mientras la gente estaba buscando qué comer? Y entonces eso disminuyó la capacidad financiera de la ciudad, porque hace mucho tiempo no se hace. Pero hoy nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que queda pendiente. Un terminal de transporte. En muchos predios donde hoy ni siquiera la titularidad está clara, pues habrá que hacer un terminal de transporte que entienda que Regiotrans va a tener una estación multimodal aquí en La Caro. Entonces, ¿cómo nos vamos a movilizar? Ahí debe surgir una alianza público-privada que permita garantizar que el centro de despacho se convierta en un terminal que esté articulado con los modelos de transporte que requiere el territorio. En ese sentido, tenemos muchas tareas. La plaza de mercado, que históricamente es uno de los lugares más visitados, pero que hoy requiere una inversión superior a 3.000 o 4.000 millones de pesos cuando hay otras priorizaciones. Y algo importante, y es el tema de la continuidad. Yo pregunto, Chía no había podido hacer una alianza público-privada para garantizar un centro administrativo municipal que lo construyera el privado y generar un gana-gana y no haber invertido 100.000 millones de pesos. Pero ojo, a uno le guste o no le toca dar continuidad porque hay unas apuestas que vienen de atrás y es lo que a veces no se entiende. Y es que las ciudades no se están haciendo nuevas, ya existen. Y existen y vienen con un lapo de problemas de hace 12, 15, 20 y 30 años. Chía se está planeando y se está ejecutando su ordenamiento territorial con un acuerdo que me socializaron a mí en el colegio cuando estaba en 10º, el acuerdo 17 del año 2000. Y ha incrementado su población 3 veces porque ha propiciado el desarrollo suburbano. Y esa es una herramienta de planificación no solamente para el público, para el privado. Por eso hablaba en mi primera intervención de la importancia del ordenamiento territorial. Pero si el instrumento con el que se planifica la ciudad no sirve o ha demostrado que trae más problemas que soluciones, ¿cómo vamos a vincular al privado a que tenga confianza en un instrumento que no ha sido exitoso? Ese tipo de reflexiones se tienen que hacer. Y acá también tenemos problemas como le ha ocurrido a Wilson con el agua, como me ha ocurrido a mí, porque lo hemos vivido todos, pero nos siguen vendiendo el agua en bloque desde Bogotá, con un contrato realidad que hoy no permite una garantía en la tarifa del agua que produce Cundinamarca, la meten en un tubo y nos la vende Bogotá. Ah, venga, pongámoslo en un contrato nuevo, pero eso implica subir la tarifa, cargue al ciudadano. Alianza público-privada, renovemos el alumbrado público, lo hicieron, 30 años. Una inversión del privado que va a excavar en los bolsillos de los ciudadanos por los próximos 30 años vía tarifa. Ese tipo de decisiones son las que marcan el trasegar
de la realidad que hoy tenemos. Y eso rompe la confianza. Que nos faltan, por supuesto que nos faltan muchas cosas por hacer. Aquí, cuando planteé mi plan de desarrollo hacer un hospital nuevo, hablábamos con la Asociación de Usuarios del Hospital y decían: no queremos concesiones, no lo queremos concesionado, no lo queremos privatizado, queremos un hospital público. Eso exigió un esfuerzo presupuestal de la entidad, un esfuerzo presupuestal del departamento, un visto bueno del ministerio que no pone un peso, pero que sí necesita el visto bueno. Y hoy la ciudad va a tener un hospital de 82.000 millones. Yo me pregunto, si estuviéramos en una ciudad bien planeada, ¿no deberíamos tener el hospital bueno hace 30 años? Como un elemento básico de las necesidades humanas que son la salud. Y entonces empezamos a construir sobre lo construido, pero más que sobre lo construido, sobre lo emproblemado. Y el privado pierde la confianza. Usted está bendecido hoy que tiene una variante de doble calzada, nosotros no. Tenemos la misma variante de un carril de hace 30 años. Y entonces el empresario que va a ubicarse en la variante dice: pero me tengo que aguantar un trancón de 40 minutos porque la vía no me sirve, prefiero irme para otro pueblo. Así aquí me estén dando un descuento tributario, porque las vías de acceso no son las que yo necesito. Y estoy de acuerdo en que hay unos problemas regionales que muchas veces parten del gobernante de turno y de la priorización que se tiene en un plan de desarrollo. Y aquí viene una oportunidad y una propuesta, porque es que yo no solo critico, sino también propongo. El próximo plan de desarrollo de todas las entidades territoriales debería tener un plan de desarrollo de alianza público-privada para el desarrollo. Es decir, así como el alcalde va a proponer qué va a hacer en los próximos 4 años, los privados señalen: esta es la ruta de los próximos 4 años y nuestra propuesta desde el sector privado. Porque mi plan de desarrollo va hasta julio, cuando realizan la organización y la armonización presupuestal. Y el próximo seguramente viene con otros conceptos, con otras ideas. Yo pongo un ejemplo triste y desgarrador del cual hoy hago parte. Y es que Chía ya debería tener 5 frigoríficos. Sí, plan de desarrollo 2004-2007, construir un frigorífico. Plan de desarrollo 2008-2011, construir un frigorífico. Plan de desarrollo 2012-2015, construir un frigorífico. Plan de desarrollo 2016-2019, construir un frigorífico. 2020-2023. Y no hemos logrado hacerlo por condiciones de uso de suelo, por situaciones de inversión. Venga, si el privado está en condición de, ¿por qué no nos damos la oportunidad de que sea el privado el que pueda organizar una infraestructura de esas? Cuando las responsabilidades, y Bayer decía algo muy interesante, el presupuesto. La sola nómina de los maestros vale 50.000 millones de pesos, los gastos de funcionamiento, los programas que son estandarizados, el nivel de inversión termina siendo mínimo. Una inversión de 80 a 100.000 millones, una red express que necesita Chía alterna, una red de abastecimiento que puede valer 70.000 millones. ¿Por qué no la hacen y no dejamos de depender de un tubo? Porque si usted hace un proyecto de esos, de 70.000, le junta un terminal de 20.000, le junta un frigorífico de 50.000, pues se le acabó el recurso del cuatrienio. Ahí es donde tiene que estar la focalización de esa inversión y de que a largo plazo se puedan dar. Y hoy vemos que en la territorialidad nos están dejando solos a los municipios de primera categoría. Usted es certificado en educación, atienda la infraestructura de sus colegios. Los departamentos focalizan para los municipios de cuarta, quinta y sexta, pues que le hacen lobby al departamento porque no tienen los recursos. Y entonces se desentienden de los problemas de los municipios grandes, de las ciudades intermedias. Y la nación ni se diga, dele pague a todos los niños, pero no ponen sino 1.300 millones del Sistema General de Participaciones, cuando el proyecto vale 17.000. Entonces, hoy la idea es que lo que está pendiente no solamente es uno de 2 aspectos. Primero, organizar la planeación para la inversión, porque si estamos con una herramienta obsoleta, no hay confianza para garantizarlo. Y difícilmente vamos a lograr satisfacer las necesidades que se tienen en el territorio. Y el privado tiene que participar. Yo les digo hoy, este auditorio debería estar lleno. Si uno saliera a la calle a decir, vamos a hablar de la planificación de nuestro territorio, todos los barrios deberían estar atentos, pero solo participo cuando el interés toca mi necesidad. Yo participo, ¿cómo así que me pusieron plusvalía a mi predio? Pero ahí sí voy a ir a protestar. En estos días veíamos un tema particular en Chía. Entonces, ese tipo de situaciones deben estar claras, porque cuando uno tiene las herramientas de planificación, tiene que ponerlo también en el contexto de la realidad. Y aquí me lo hemos visto y lo digo con mucho respeto. Aquí un puente, un tren de Buenaventura a la costa, pues sería ideal, pero póngalo en presupuesto.
póngalo en la realidad, aterrícelo en el hueco fiscal. Nosotros podemos ser muy soñadores, pero lo primero que tenemos que hacer es solucionar los problemas que nos dejaron, como nos correspondió a muchos de nosotros alcaldes, y empezar a reconstruir. Y cierro con esto. Nos pasa como una casa que se construyó, que se elaboró, y que resulta que al momento de habitarse se dieron cuenta que no le hicieron baño. Así nos pasa a nosotros. Uy, no tenemos petares, toca hacerlas. ¿Por qué no las hicieron al principio? No, acomode entonces y rompa la casa para meterle los baños. Y después el señor dueño de la casa compró un carro y no le había hecho garaje a la casa. Así nos pasa a nosotros. ¿Por dónde metemos las vías? Venga a ver qué afectamos para poder garantizar como territorio. Y así es muy difícil. Así tengamos toda la confianza, así tengamos toda la posibilidad. Y en 4 años, todavía más complicado. Y en 2 con pandemia, pues todavía muchísimo más difícil. Hoy los territorios tienen un gran reto. Y es que entiendan que a partir de la unidad de la academia, como lo hemos dicho, del sector privado, pero sobre todo de una ciudadanía objetiva, propositiva, vamos a salir adelante. De lo contrario va a ser muy difícil. Y cuando estamos mediados por unas redes sociales donde criticar es más fácil que proponer, todavía va a ser 3 veces más difícil. Esa es la tarea que hoy tenemos de participar con incidencia, que el sector privado cuando hable tenga un impacto frente a lo que se dice, que el ciudadano cuando proponga tenga rigor. Así se construyen los territorios. De resto va a ser muy difícil. Muchas gracias. Alcalde Wilson, adelante. Muchas gracias, doctor Bayer. Bueno, primero, como ciudadano, no como alcalde, sino como ciudadano, yo diría que la mayoría de los alcaldes dicen que quieren más tiempo y necesitan más tiempo. Como ciudadano yo diría que los 4 años son suficientes. Porque, ¿qué pasa si el mandatario es malo? ¿Y qué tal fuera 4, 8, que fueran 5 años sería una eternidad y unas malas decisiones congelan el desarrollo de un territorio? También como ciudadano pienso que debería cambiarse la Constitución para permitir la reelección en el momento donde fueran buenos, porque donde fueran buenos valdría la pena continuar con el desarrollo que han entablado en un camino y no seguir arriesgando. Eso permitiría un desarrollo más adecuado. Ahora como alcalde ahora quisiera dar una recomendación basado en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 4 años. A los señores candidatos a las alcaldías, es hora ya de leerse todos los textos de indicadores que tenemos a través de la academia. Y lo tienen que conocer de memoria, porque basado en eso es que podemos construir nuestros programas de gobierno, que luego se convertirán en el plan de desarrollo. Arranca el trabajo desde la misma campaña y por eso debemos conocer los indicadores y ahí es donde entra la academia y su gran importancia. No es lo que nos parezca, sino que realmente en el territorio donde se requiere mayor atención. En materia de seguridad, por ejemplo, pensamos todos de inmediato en el incremento del pie de fuerza, pero resulta que hay un trabajo enorme que hay que realizar con las familias para bajar la violencia intrafamiliar, que puede ser donde se ocasiona los temas de inseguridad. Ahí la academia es quien nos orienta. En el desarrollo de la campaña hay que escuchar más en esas reuniones de los garajes, de los apartamentos, de los barrios, de las comunidades rurales y urbanas y construir lo recomendado por la ciudadanía y por la ciudadanía de a pie. No lo que los magos en la construcción de planes de desarrollo orientan, sino lo que dice la gente. Nosotros en Zipaquirá lo hicimos de esa manera y gracias a eso nos dieron el primer lugar del mejor plan de desarrollo del país a través del Departamento Nacional de Planeación. Por eso quiero darle ese consejo. Es escuchando a la gente y no lo que yo quiera realizar. Primer tarea. Segundo, ¿qué quisiera hacer y no tuve el tiempo? Y hoy me declaro culpable.
Me faltó escuchar más a cada sector, a cada cuadra, a cada barrio y a cada vereda, porque me concentré en proyectos grandes y a veces la ciudadanía pide unos proyectos pequeños, un parque en un sector, el adoquín en un andén por donde se están embarrando los pies los niños. A veces son proyectos pequeños y por estar en las grandes reuniones uno no va y le para bolas a estas comunidades pequeñas, que esos pequeños proyectos nos harían más grandes. Me faltó eso, me declaro culpable, pero también les diría a quienes sean electos alcaldes, mi mejor consejo es concéntrense desde ya a elaborar estudios y diseños en fase 3, muy bien estructurados, porque debemos quitarnos de la cabeza que se necesitan padrinos para obtener recursos económicos. Lo que se necesitan son proyectos muy bien estructurados. Así lo hicimos. Y gracias a eso vamos a tener un gran complejo deportivo para todas las familias que cuesta 26.000 millones de pesos. Gracias a eso, del Gobierno Nacional vamos a construir un centro cultural y de convenciones, el más grande del departamento, que cuesta 60.000 millones. Gracias a eso estamos recuperando el Teatro Roberto Macdual de 46.000 millones de pesos, que va a quedar al nivel del Teatro Colón en Bogotá. Y eso va a permitir que el arte, que la cultura también cobre un valor significativo en el desarrollo del turismo que tiene la ciudad de Zipaquirá. Proyectos grandes nos han llevado a ocupar también el primer lugar en el departamento en gestión de recursos económicos. No solamente con los recursos de la ciudad se trabaja, también con los del departamento y la nación, y eso acelera el desarrollo, y si va de la mano con el sector privado, nos va bien a todos. Me declaro culpable en la ejecución de los proyectos pequeños, y por eso quiero compartir esa experiencia para que los próximos mandatarios, para los candidatos que quieren serlo, lo anoten con mayúscula en sus agendas. Mil gracias por darme la oportunidad de estar aquí, y de nuevo, sector privado, desde el gobierno estamos a su entera disposición para hacer unos garantes en celeridad de procesos y no un trancón como motivo de corrupción, que es lo que tiene enfermo el país. Con el tema de la academia, la educación es el único camino, no hay otro. El camino de la educación. Hoy tuve la feria universitaria en la ciudad de Zipaquirá. 2.000 jóvenes de grados 10º y 11. Participaron con 56 universidades públicas y privadas que nos acompañaron. Gracias nuevamente, Universidad de La Sabana. Mil gracias, está ahí presente. Hemos logrado 28 convenios con universidades públicas y privadas. La Universidad de La Sabana nos dio el 25% de descuento a los jóvenes que viven en Zipaquirá y estudian en la Universidad de La Sabana. En esos 28 convenios hemos logrado porcentajes de descuento entre el 10% y el 70% de descuento en universidades. De esa manera, llevamos la territorial del SENA a Zipaquirá y construimos la Universidad de Cundinamarca, la nueva sede, que apertura matrículas en octubre, y 2.700 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 van a poder ser profesionales pagando 0 pesos de matrícula a lo largo de toda la carrera. Esas decisiones que como alcalde pudimos lograr nos llevó al primer lugar en el país de acceso a la educación superior por parte de los jóvenes. Y yo me siento orgulloso y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de haber tomado esas decisiones. Los convenios que firmamos con las universidades nos costó 0 pesos. Golpear las puertas aquí con Enrique Bayer, con el rector y con los rectores de las universidades, y en la labor social que hacen las universidades obtenemos respuesta. Por eso el mensaje a los próximos mandatarios: dejen la pena y el orgullo, nos toca ir a pedir, a ser mandatario, que es hacer los mandados y cumplir bien nuestra tarea. Ese es el mensaje que quería dejar. Mil gracias por darme la oportunidad, y para mí es un honor formar parte de esta región que hoy concentra el más alto grado de desarrollo del centro del país. Que Dios los bendiga.
Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay varios candidatos a las alcaldías del próximo año. Creo que les caerá muy bien lo que acaban de oír, ponerse a trabajar desde antes, los buenos diseños, pedir, buscar ayudas y demás. Creo que es muy importante. Bueno, muchas gracias a todos, abusando del tiempo de todos ustedes. Nos hemos alargado un poquito, pero creo que ha valido la pena. Muchas gracias, alcaldes y Daniel, y a todos ustedes. Los esperamos mañana para nuestra jornada de mediodía, que irá de 8:30 a 12:30 del día. Muchas gracias.